pero muy buenos días. Feliz día de los enamorados. Como lo dije durante toda la mañana, estemos enamorados de quienes estemos. Y ahora, bueno, me voy a poner seria porque estamos con Sonia Aleso y el título, lamentablemente, que tenemos que dar a 10 días del comienzo de clases del posible comienzo de clases, tiene que ver con Peligra este inicio del año lectivo. ¿Y por qué? Bueno, estábamos viendo los números, el Gobierno Nacional no ha enviado los fondos a las provincias. Un resumen de esta conferencia de prensa del día de hoy. Bueno, efectivamente, buen día Luis, ¿cómo estás? Buen día. Vamos a hacer una aclaración de previo y especial pronunciamiento. No vamos a ir años porque se nos va a venir encima... No digamos porque delata. Pero yo la conozco hace muchos años, tengo un enorme respeto personal con Sonia, no pienso en muchas cosas así, pero tengo mi afecto está intacto, ahora sigamos para adelante, aunque discutamos sobre el tema. El mío también, intacto. Me alegra. Un abrazo, Luis, y a pesar de las diferencias, sabes que siempre nos hemos respetado. Real. Bueno, decir la cuestión de... que estamos muy preocupados de cara al inicio del ciclo lectivo. En muchas provincias empieza el 26 de febrero, empiezan las clases, en otras los primeros días de marzo. La situación es compleja, hemos tomado conocimiento de que el Gobierno Nacional no envió los fondos ni de FONID ni de Fondo Compensador. Este mes los gobernadores lo pagaron, pero ya han dicho que el próximo mes no lo van a pagar. Se daría esta paradoja en caso de que estos fondos no se envíen, de que los maestros, en vez de tener paritaria y aumento salarial en este momento tan difícil, cobren menos. Vos sabés, porque has estado presente, el FONID es un fondo que se consiguió en la época de la Rúa, después de la Carpa Blanca. El Fondo Compensador de Desigualdades Salariales es posterior, del 2006. Y después también acá lo que estamos denunciando y le entregamos a la prensa es la falta de envío a las provincias de la partida de comedor escolar. Para cualquiera que conozca lo que pasa en las escuelas, sabe que la mayor cantidad de niños, niñas y jóvenes de los sectores populares come en la escuela. En muchos casos, a veces es la única comida. Estos fondos que complementan lo que las provincias ponen, no se envió. Para cualquiera de los que somos de las provincias sabemos que la falta de envío del Fondo Compensador y del FONID, la falta de envío de la partida de comedor y copa de leche, la falta de envío de la quinta hora y de programas pedagógicos que estaban acordados en el Consejo Federal y tenían continuidad en las provincias. Y ahora, para muchos de los que somos provincianos, el Fondo del Transporte, la verdad que hace una situación muy complicada porque las maestras, los maestros, los profesores, las profesoras, tenemos que pagar el transporte, pagar el aumento de la inflación, triplicado, cuadruplicado los alquileres, un tema que vos sabés que pero lo hemos hablado otras veces, ¿te puedo decir algo? Sindicato mayoritariamente femenino, Toda esta realidad que vos estás describiendo es real. Los últimos 4 años los escuché afónicos a ustedes. Porque digo, la inflación no es de estos últimos 60 días. Hubo 1000% de inflación. Están amenazando con un paro. Todavía no arrancaron y ya están amenazando con un paro. Durante 4 años la complacencia de los gremios en particular y de CETERA, de los gremios en general y de CETERA en particular, fue obvia con el gobierno de Alberto Fernández. Este es el problema que yo encuentro en el reclamo que vos estás haciendo. Dos cosas decirte. La primera, los días que hubo paro no nos cubriste. La segunda, teníamos paritaria todos los meses. Y los días que CETERA hizo paro no nos cubriste. ¿Cómo no los cubrí? Te invito a que revises, digamos, no solo lo digo personalmente, trabajo en un medio que 24 horas cubre esto. Es verdad que es medio difícil cubrir todos los paros de CETERA y sus gremios, porque todo el tiempo hay paro. O sea, la verdad que digamos, es difícil. Ahora, dicho esto, nunca vi una declaración de CETERA contra el gobierno que llevó 1000% de inflación. ¿Ahora se acuerdan de los alquileres? 1000% de inflación en el salario. Punta a punta hubo 1000% de inflación en el país. El año pasado,
En los 4 años. El año pasado nosotros tuvimos un aumento por encima de la inflación. Este año no tenemos ni paritaria y además están sacando el fondo compensador. ¿Me decís que el gobierno de Alberto Fernández, Cristina, Massa y compañía fue un buen gobierno para los maestros? Yo creo que hay cosas que se hicieron bien y cosas que se hicieron mal, pero estamos hablando del gobierno de Milei. No, pero ¿sabes qué pasa? Estamos hablando del gobierno de Milei después de 4 años de afonía. Yo no puedo dejar de decirlo, porque yo comparto con vos, lo digo todo el tiempo acá, acabo de pelearme por la SUBE. Dicho esto, lo vengo diciendo los últimos 4 años. Ahora, si vos durante 4 años mantuviste un silencio complaciente con el gobierno, que de golpe tengas una epifanía de que las cosas están mal, es raro, Sonia. No, mira, la chicana de la epifanía, ahorrala, porque la verdad es que yo te estoy hablando respetuosamente y te pido exactamente lo mismo. No tuve ninguna epifanía, no tuvimos ninguna epifanía, estamos cobrando menos de sueldo. Ustedes no lo quieren reconocer porque no lo quieren ver, pero antes porque han defendido al gobierno. Pero el gobierno Alberto, ¿le ganó a la inflación con los sueldos? Parate en el lugar. Y si el año pasado nosotros le ganamos a la inflación. No, Sonia, no tengo acá los números. Vos sabés que no es así. Parate en el lugar. Yo también tengo los números. Si cuando quieras invitarme al programa y lo discutimos. Con todo gusto. Vos me decís que para el trabajador, el gobierno que terminó el 10 de diciembre le ganó a la inflación, el laburante. Nosotros el año pasado le ganamos a la inflación. Este Sonia, año no. 1 de cada 2 pibes de 16 años que van a las escuelas, que vos laburás mucho y con honestidad y demás, 1 de cada 2 pibes es pobre. No me acuerdo que lo hayan dicho. No, pero pará. Vos me estás hablando del sueldo de los docentes y ahora me cambiás para discutirme el tema de la pobreza. No, es lo mismo porque tengo la impresión que los docentes... No voy a discutir el tema de la pobreza porque somos nosotros los que estamos comprometidos a discutir la pobreza y no los que nos hablan y mandan a los pibes a escuela privada cara. Sí. La verdad que los que trabajamos en las escuelas públicas, y vos lo sabés, y sabés el sacrificio que hacen los maestros, y sabés que van a las cooperadoras, sabés que ponen plata de su bolsillo, te consta todo eso. Me consta del esfuerzo. Por televisión enseñan, dan de comer, despiojan, son asistentes. Bueno, ¿sabés qué? Perdieron con el gobierno anterior y no los escuché a los dirigentes gremiales enojarse por esto y ahora de golpe, insisto, con una epifanía, reconocen la aparición de todos los males. No, es una falta de respeto lo que me estás diciendo. No es una falta de respeto. Pero no es una falta de respeto. Sí, porque decís que despertaste en una epifanía, es una falta de respeto. No, bueno, no es descriptivo. Para seamos metafóricos, vos sos una persona inteligente. Si yo no puedo hacer una metáfora, solamente la gente que... Es una metáfora. No es una epifanía. No es una metáfora, ¿sabes por qué? Porque es una chicana. Y es una chicana que vos sabés que no es verdad, porque vos sabés que nos preocupa lo que pasa en los sectores populares y lo hemos denunciado. Y hemos estado en cada una de las marchas por el gatillo fácil y hemos estado en las marchas y en la calle marchando por el tema de los comedores escolares y de los comedores comunitarios, con un montón de organizaciones sociales. Qué difícil, Sonia. Si yo traigo la pobreza, mezclo. Pero si vos traes el gatillo fácil, no mezclás. Digo, yo quiero decirte concretamente, para que me quede claro el concepto, y no voy a usar ninguna metáfora, porque lamento que una persona inteligente como vos, muy leída, crea que una metáfora es una chicana. Dicho esto, digo, en los 4 años de gestión punta a punta de Alberto, Cristina, Massa, los gremios y demás, ¿a los docentes les fue mejor? Nosotros tuvimos aumento, ahora no lo tenemos. Yo digo, ¿vamos a hablar de Alberto y de Cristina o vos querés que hablemos? Porque vos estás enojado. Yo traje el verde. Y yo te entiendo, pero la verdad que lo que vos pensás políticamente no es una cuestión que estamos discutiendo acá. Lo que estamos discutiendo acá, y vos me llamás para preguntarme eso, es qué pasa con el inicio del ciclo electivo. Y lo que yo te estoy diciendo es, estamos alertando a las autoridades para que nos convoquen a paritaria. Bien. No nos convocaron a paritaria y no mandaron los fondos a las provincias, a la tuya y a la mía, que se llama Santa Fe, no le mandaron el fondo de transporte, no le mandaron el FONID y no le mandaron el fondo compensador. Eso no sucedió nunca, Luis, desde el año 98, para ser claros, desde el año 98 que ningún gobierno, ni siquiera los gobiernos con los que yo no comparto, lo dejaron de mandar.
Está claro. Y eso está mal, porque son dos leyes. Entonces no mezclemos las cosas y cuando vos quieras discutamos con todo gusto, las cuestiones como que siempre que ha sido. Con otras, bien. Con todas caras. Mi última pregunta antes de que Carola cierre la nota con vos allá. ¿Empiezan las clases? Esperamos que sí, y esperamos que por tu intermedio, que muchos funcionarios te ven, pidas que haya paritaria y que paguen los fondos a las provincias que no se lo enviaron y realmente si eso sucede, los maestros en vez de cobrar más van a cobrar menos. Está muy bien. Carola, ¿le querés preguntar algo más a Leso? Sonia, ¿por qué pensás que pasó esto, ¿no? El no envío de los fondos cuando en realidad, ustedes lo mencionaban, esto es algo que está enmarcado en una ley nacional? Mira, nosotros, la primera entrevista que nosotros tuvimos con el profesor Torrendel, que fue ni bien asumió, en ningún momento se nos informó que se iba a suspender, que era lo que yo te decía antes. No lo sabíamos, no se informó, tampoco se informó a los ministros de Educación de las provincias que mandaron una nota firmada por todos los ministros de Educación de todas las provincias sobre estos fondos. Yo creo que es un desencadenante posterior a lo de la ley ómnibus, pero quiero aclarar, y lo dije hoy acá, yo soy santafesina, que no se manden los fondos para transporte. Nosotros pagamos el triple del colectivo en Rosario que acá en Cava, el triple. Antes y ahora, pero además ahora va a aumentar. Eso no va a afectar a los gobernadores o a los intendentes, eso va a afectar a las maestras, a los maestros. Que no se mande el fondo, que no se manden los fondos para infraestructura o para comedor y copa de leche, va a afectar a los niños y a las niñas y a los docentes. Eso es lo que yo discutía de alguna manera respetuosamente con Luis, aunque no nos ponemos de acuerdo, pero sí discutía el tema de que esto no tiene antecedentes. Y esto también hay que decirlo. Por eso yo decía que desde el año 98 no pasa una cosa de estas, porque podíamos discutir si el fondo era poco o mucho, y si había que aumentarlo más o menos, que es una discusión totalmente válida, legítima, pero no que no se manden. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta allí entonces, Luis, la palabra de Sonia Leso, y como siempre ellos dijeron que el canal de diálogo está abierto con el Gobierno Nacional, así que bueno, esperemos todos que ojalá se pueda dar este diálogo y además, obviamente, que empiezan las clases. Gracias, Carola, y gracias a Sonia Leso. Bueno, hoy se hizo esta primera conferencia de prensa que estábamos viendo, en donde se planteó la falta del giro de FONIN y de los fondos para los centros de alimentación, ¿no? Exactamente, Luis. Esto se enmarca en la discusión que viene teniendo el Gobierno Nacional con los gobernadores. Primero conocimos que se había frenado el tema de los subsidios al transporte en las provincias, luego el tema educativo, mientras que por un lado está la pelea de los sindicatos y esta posible reunión y demás, por otro está también lo que evalúan los gobernadores, que es probablemente llevar la situación con el Gobierno Nacional a la justicia. Me parece que es un frente que se abre y que hay que estar muy atentos. Gracias, Cecilia. Hay más información urgente en La Nación Más.